soy su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos a los capos de Code. César Almena y Nuke, o Nuke y César Almena. El orden de los factores no altera el producto, que en este caso el producto es Code. No hace falta más presentación, todos conocéis la marca, todos conocéis a estos DJs y productores que llevan 50.000 años en la escena, así que no hace falta presentaciones. Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos pa' dentro. Bueno, aquí estáis viendo que es una sesión grabada en el Code 20 aniversario, ¿no? Pone primera parte, Closing Main Room, o sea que el cierre de la Main Room, de la área principal de Fabri en Madrid. Bueno, Nuke and César Almena, y bueno, fue el 11 de octubre de 2023, o sea que hace poquito, no hace tantísimo tiempo, o sea que es más o menos reciente. Y bueno, vemos que van a hacer un back to back, lo que viene a ser un pongo yo unos temas y tú pones otros. No sé cuántos van a poner cada uno, vamos a ir viéndolo sobre la marcha y vamos a ver lo que hacen y cómo se desenvuelven en la cabina, ¿no? Ahora mismo estamos viendo aquí al señor Nuke, Rodrigo para los colegas, que bueno, tiene pues 4 CDJ, supongo que serán los 3000, porque ahí siempre tienen los equipos los más novedosos, ¿no? Entonces supongo que serán los 3000, y la Pioneer, porque no sé si a ambos les gusta más el pinchar con Pioneer, porque son más de la vieja escuela, ¿no? De hacer cortes, efectos y tal. Entonces pues creo que se desenvuelve mejor con esta mesa que con la Allen Heat, creo yo, es mi punto de vista. Y bueno, pues aquí lo estamos viendo que tienen la Pioneer, los 4 CDJ, y aquí tienen el de este de efectos, el módulo de efectos, el RMX 1000. Y vemos que están poniendo pues una musiquilla bastante rapidita, ¿no? De BPM, están bastante acelerados, no sé si estarán a 140, 142, quizás 143. Y vemos que están poniendo pues temas bastante antiguitos, ¿no? De clásicos de toda la vida. Aquí vemos a Nuke que está haciendo una serie de cortes y veis que lo mete perfecto. A mí personalmente, ambos DJs y productores siempre los he tenido en muy buena consideración, porque no es porque sean colegas, ni porque sean amigos, ni eso, cosa aparte. Yo en eso no me rijo, yo me rijo en si pinchan bien o no pinchan bien. Los dos, tanto César como Nuke, yo estoy hablando de vinilo, cuando yo los conocí ya pinchaban en vinilo y pinchaban de puta madre, y con CDJ pues exactamente lo mismo, o sea, son muy afines a mi estilo, hacen muchos cortes, utilizan efectos, en fin, llevan un rollete musical que me gusta personalmente. Así que bueno, me lo habéis pedido que lo trajera. Realmente no tenía ningún vídeo así que dijera yo los voy a traer, y como vi este vídeo justo, que me lo pidió alguien en los comentarios, pues le eché un vistazo y dije, coño, pues perfecto, porque vienen los dos haciendo un back to back, se ve bien la cabina y los voy a analizar. Como ellos se van a ver aquí analizados, y ya me dijeron, pues mejor que no nos analices, que nos vamos a poner a parir. Pues aquí tenéis el análisis para que lo disfrutéis y veáis cómo se ve desde la otra perspectiva. ¿Veis? Ves que usa mucho efectos, hace cortes y mete el realce de medios, ¿no? Cuando baja justo el canal le mete a los medios para realzar más la frecuencia y que dé más esa sensación de saturación o de subida de volumen. ¿Veis? Aquí ya se quita de los CDJ, le toca el turno a César, se está poniendo los auriculares, lo que vienen a ser los cascos, ¿no? Aquí vemos que el cámara se cambia de ángulo, no de perspectiva, porque claro, como le toca a César, pues si estuviera en otro lado, pues la verdad es que no pilla un pimiento. O sea que ha sido una buena elección de su parte. Y bueno, aquí pues Nuke le ha dejado el tema que está sonando, que creo que es solo uno. Y César pues está mezclando encima de él pues una pista, no sé si mezclará uno o dos, no lo sabemos, vamos a ir viéndolo. Vemos que César ha decidido poner un tema un poquito más cañerete, ¿no? Más hardtenero. Por ahora no hemos podido ver tampoco su bien hacer en la mesa, porque con la cámara y tal, pues no hemos visto ni cómo ha mezclado, ni hemos visto nada más que lo que os estoy mostrando. Evidentemente, si pincharan por independiente, o sea, uno u otro, un rato se vería más realmente el desenlace de la sesión, ¿no? Y
el entramado, ¿no? De cómo van mezclando una musiquilla con otra, de los trucos y tal. Lo que pasa es que como van mezclando, no sé si un tema o dos cada uno, y se van turnando, pues realmente tampoco es que se vea mucho en la mesa, ¿no? Vemos que han decidido tirar más por la vertiente más durita, ¿no? Más hardtenera. No sé si ahora Nuke le meterá un poquito de groove, ¿no? No sé si irán intercalando más duro y más groove. No lo sé porque no me conozco la sesión. Pero vemos que ahora Nuke ya está mezclando. Lo que es que estáis viendo el ángulo. Tampoco es que se vea mucho la mesa. No se ve muy bien lo que está haciendo. Podemos escuchar los cortes, ¿no? Vemos que se vuelve a cambiar el cámara de sitio. Vemos que Nuke pone un temita antiguo de retro, de estos del año 90 y tantos. Está pinchando a 153, que lo acabo de ver en la pantalla, a menos que esté trucado el CDJ. Bueno, aquí ha hecho un corte el cámara, ¿no? Tampoco ha grabado continuo, sino que ha grabado por momentos. Entonces nos estamos perdiendo un poco la esencia de lo que viene a ser la dinámica de la sesión. No sabemos si entre medias han puesto un tema o otro, o lo se han subido, han bajado, porque directamente nos han cortado y nos han puesto un poquillo más adelante. Ahora estamos viendo a César, que está pues mezclando, creo, está intentando mezclarlo. Ahí vemos al cámara que se vuelve a cambiar de sitio. Vamos a ver si ahora lo conseguimos ver un poco, a ver lo que hace. No logro ver realmente lo que está haciendo, si tiene una pista, dos. Vale, creo que tiene dos pistas arriba. Supongo que la que le ha dejado Nuke, y él está mezclando encima. Creo que está mezclando un tema cada uno. O sea, no están mezclando 3 platos a la vez. Y aquí vemos que César pues suelta otro clásico, ¿no? De los 90 y largos, 98, 99. No sé si el público que hay ahora mismo en la main room conocerán el tema, porque si es gente muy joven, la verdad es que les va a sonar chino, ¿no? Porque no van a saber ni de dónde viene ese tema. Pero bueno, siempre hay alguno que tiene un poquillo más de edad y más repertorio musical, ¿no? Y lo va a escuchar y va a saber cuál es. Esto es un clasicazo, temazo de la época. Lo están mezclando con música, digamos, actual, porque el tema que se está escuchando tampoco podría decir de quién es, porque no es que se oiga perfecto, porque es sonido directo grabado con la cámara. Y aquí tenemos la típica paradita del tema. El Megatron, dice César. Esta es la típica paradita del tema, ¿no? De la época, que todos más o menos hacían las mismas paradas, ¿no? Después de toda la caña venía la parada que se quedaba todo ahí tranquilo, ¿no? Y empezaba a subir los sintes, las voces, y luego ya pues rompía, ¿no? Y la verdad es que este tema es pues un himno de la época, y hoy en día pues lo sigue siendo. Lo puedes pinchar y la gente la verdad es que lo da todo. Vamos a ver si se viene el Megatron, como dijo César. Ahí tenemos el Megatron. La gente le encanta el Megatron, aunque a mí me ha dicho mucha gente que no le gusta porque se le mete el humo por todos los lados, por todos los orificios del cuerpo. Pero bueno, siempre cuando uno está ahí abajo, pues ya sabéis, bastante suavito, ¿no? Pues cuando le da el chorraco ahí de frescor del Megatron, pues siempre te reconforta y te llena de energía, ¿no? Para seguir 25.000 horas más. Aquí vemos a Nuke que está filtrando el temita este old school que estamos escuchando. Ahí vemos que entra con la nueva base, con el temilla que estaba mezclando, que creo, o parece ser que es un poquito más groove, ¿no? Está ahora haciendo un vaivén, ¿no? Un tío vivo, ahora arriba, ahora abajo. Te pongo caña, te pongo unos retro, te pongo unos grooves, que creo que es una buena combinación. Un poco de cal y un poco de arena. Aquí tenemos la basecita grooverita. Vemos que hace sus cortecitos muy afines a los que yo hago, la verdad. Me gustan bastante, son muy acertados y con un timing correcto. De hecho, este temita que está sonando lo pincho yo, pero ahora mismo no te sabría decir de quién es, la verdad no me acuerdo. Lo tengo ahí en el repertorio. Vale, parece que nunca se va a hacer otra mezclita, ¿no? Creo que están haciendo un par cada uno, pero como podéis ver, la mesa no se ve. No se llegan a ver si tiene 2 canales, 3, no, es que no se ve un pimiento. Por aquí vemos a Nuke que está poniendo pues toda la tela del groove, ¿no? Parece que se ha metido ya en la montaña rusa del groove, y yo la verdad es que ya no lo veo salir de ahí. Pues típica base de hard groove con vocecita, ¿no?
Pero lo que veo yo es a la gente la veo bastante parada. No sé si es que está la sala muy llena o porque ya son las 6 de la mañana. Pero la gente la veo como si estuviera tomando café, ¿no? La verdad, no parece ni que estén en una fiesta. Parece que se están repartiendo un poco los estilos musicales, ¿no? Parece que Nuke está tirando un poco más por el groove, ¿no? Y César está tirando un poco más por sonidos más hard techno, un poco más actual. O es lo que parece aquí, más de bombo seco y de clásicos tipo tranceros, ¿no? De la época. Otro tema que es un clasicazo, que como curiosidad, este tema que está sonando fue el primer disco en vinilo que yo me compré en mi vida. Si cuando no tenía ni pajorera idea de lo que era ni el techno, ni el trance, ni nada, fui a la tienda de disco y le dije, quiero un disco que se llama Prole Cool, y el tío me sacó uno, que ya ves, Prole Cool era un sello. El tío me sacó lo escuché, no tenía ni idea, le dije, está guapísimo, me lo llevo. Y da la casualidad de que era este tema, ¿no? Y yo no tenía pues ni la más remota idea de lo que me estaba llevando. Entonces yo creo que le está poniendo César, creo que lo ha soltado él. Vamos a ver con qué lo mezcla, o ya lo tiene mezclado. Lo tiene mezclado con un tema tipo Industrializer, me suena a mí, ese tipo de techno, ¿no? Como que va subiendo, que ya la verdad es que está bastante desaparecido ese rollo de techno. Aquí podemos ver a Rodrigo, que tiene más sueño que después de comer a las 4 de la tarde. Lo vemos ahí que casi se está quedando dormido de pie. A ver cómo suelta el temilla a César. Vemos que ahí lo sube de golpe, ¿no? Con el grave. La verdad es que es muy difícil de analizar esta sesión porque no se ve la mesa. Sinceramente no se ve la mesa, no se ven los platos. Se ve un poco de todo, se les ve a ellos, se ve la sala y bueno, los platos así de refilón, o sea que es muy difícil de analizar realmente lo que están haciendo sobre los platos, cómo se están repartiendo los roles de, bueno, yo voy a poner un poquillo más de groove, tú pones un poquillo más de retro y tecno actual, en fin, que están mezclando cada uno unos estilos para que en conjunto pues sea una sesión pues para todos los gustos. La verdad es que yo viéndolo a los dos me pongo un poco en su papel porque a mí no me gusta nada hacer back to back. Porque realmente cuando el otro está pinchando pues tú no estás haciendo nada y te aburres, la verdad. Entonces claro, el otro está pinchando y tú estás ahí al lado y estás como así, como en plan, a ver cuando me toca, ¿no? A menos de que claro, te estés pimplando ahí una botella y estés así, pues entonces te da un poco más igual todo, ¿no? Pero si no estás bebiendo nada y solo estás pinchando, estás haciendo pues tu trabajo, digamos, normal, pues claro, pues mientras el otro pincha, pues tú estás más aburrido que en el patio de recreo, ¿no? Bueno, aquí vemos que ya llega, parece ser al final del set, o a lo que parece ser el final del set, porque primero cortan y ahora ponen como el último track, parece ser, y bueno, este tema, pues la verdad es que a mí me trae muchos recuerdos porque yo lo bailaba o empezaba yo a escucharlo en mis primeras salidas por Granada, que era de Scooter, se llamaba Hypa. Este tema era de mis preferidos en la época y mira que el tema en su momento quizá era una horterada, ¿no? Pero ahora lo escuchas y bueno, te trae recuerdos y la gente que está ahí, la verdad es que dudo que nadie sepa de quién es este tema ni lo hayan escuchado en su vida, ¿no? Pero aquí vemos que César y Nuke pues sí lo conocen, ¿no? Porque tienen más años que un olivo como yo. Aunque yo soy más mayor que ellos, pero bueno, vamos a ver cuando rompa, a ver si la gente reacciona o... Bueno, parece que por lo menos la gente se ha venido un poco arriba, ¿no? Se ha movido un poquito porque estaba la gente más quieta que en un cementerio. No sé si es porque ya están esperando a que den el pistoletazo de se ha acabado para irse al parking. Y esta era la melodía clásica de este temazo, ¿no? El tiño, nino, un clasicazo, ¿no? Para los que estáis viendo este vídeo que no lo conozcáis, pues que sepáis que este tema era muy clásico y se escuchaba, pues la época se escuchaba en todos lados. Y el temilla este ahora cuando rompe, el productor, el Scooter, empieza a nombrar pues a los DJs famosos de la época, ¿no? Marusha, Calcó. Aquí vemos a Nuke que se sabe la letra también. Paco Pil también lo nombraban por aquí la canción. Aquí la canción decía And the all DJs y Nuke lo iba a cantar justo, pero César le ha hecho un loop y ha empezado y se ha quedado él como en plan que lo iba a decir, pero lo ha engañado porque César le ha hecho la jugarreta, ¿no? Vamos a repetirlo para que lo veáis.
¿Veis? Ahí lo iba a cantar, pero Nuke la ha hecho, o sea, Nuke, César la ha hecho luz y ya, pues la ha jodido plano. Bueno, parece ser que los últimos 10 minutos del cierre lo que hacen es poner temas sueltos, no están mezclando, sino que ponen un tema, lo quitan, paran, la gente está ahí un poco respirando y vuelven a poner otro tema. Entonces no sé si estarán así durante 10 minutillos y la gente pues ya lo estoy viendo. Cuando ponen el temita este famosete de, pues creo que fue del año pasado o de 2022 creo que fue, pues la gente ahí sí se viene arriba, ¿no? Pero con los otros temas, como no saben ni lo que son, pues se la resbala básicamente. Bueno, aquí vemos que ponen otro temita antiguo, ¿no? De Acid de la época. Como he dicho, ambos ya los cascos los tienen por ahí arrumbados porque realmente no están mezclando, están poniendo temas para el cierre, ¿no? Y aquí parece ser que ya sí es el último track de la sesión. Aunque evidentemente la sesión duraría más, pero bueno, aquí hay 51 minutos de vídeo, que habrá cortes y la sesión sería más larga. Así que nada, que este ha sido el análisis de lo que hemos podido ver en esta sesión, que realmente me esperaba que iba a poder ver la mesa y que iba a poder ver pues truquitos y cosas que hacen, porque realmente, como he dicho, los dos pinchan de puta madre. Y para hacer análisis, pues la verdad es que a mí me favorece porque he tanto rato haciendo cosas, pero en esta sesión pues me he envalentonado y realmente pues no se ve nada. Así que de todas formas aquí os he traído el análisis. Si os ha molado o queréis que haga realmente un análisis más específico de César o de Nuke, pues primero ir a YouTube, echar un vistazo a ver si tiene alguna sesión que se vea bien, que se vea desde arriba, que se vea o desde un lado, pero que se vea la mesa, los platos, en fin, que se vea cómo pincha. Y si es así, pues me lo pone en los comentarios. Oye, tío, trae la sesión de Nuke en tal sitio. Y yo pues le echo un vistazo. O trae la sesión de César en no sé dónde. Le echo un vistazo. Y si está digna de analizar, pues la traigo por aquí y le echamos un vistacete. Así que nada, sois colegas, lo dicho. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Que muchas gracias a todos por el apoyo, por todos los comentarios que me ponéis. Y nada, dale a like, suscríbete, compártelo. Y que nos vemos en el siguiente, sois colegas. Adiós.